Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué lindo volvernos a encontrar este miércoles para estudiar, para aprender un poco más acerca de los milagros que el Señor Jesús realizó. Antes de continuar con la reunión vamos a tener una oración y después sí seguimos con el programa de la misma. Oramos. Padre Dios nuestro que estás en el cielo, nos sentimos agradecidos de poder llegar ante tu presencia para compartir este tiempo juntos. En cada lugar donde nos encontramos queremos pedirte y sabemos que será así, que vos nos hables a cada uno de nuestros corazones. Señor, necesitamos y deseamos oír tu voz en este día. Señor, entregamos todo lo que resta de esta reunión en tus manos, pidiendo que sea de bendición para cada uno que están viendo este video. Lo hacemos orando en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y para continuar, y antes de pasar al mensaje que hoy nos visita Gonzalo Escuaglia de la iglesia de Docsud, vamos a ver una canción de Marcos Witt y a escuchar obviamente, que se llama Sigues siendo Dios. Y si le prestan atención a la letra, más allá de que es hermosa y de gran contenido, van a darse cuenta que a pesar de las circunstancias, él relata, él sigue siendo Dios. Y a pesar de lo que nosotros somos, como dice su palabra, él permanece fiel. Por eso, hermanos, qué lindo es poder disfrutar del Señor, de nuestro Dios. Amén. Miramos la canción y le damos paso luego a Gonzalo. Cuando la canción termine y la música se acabe, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Cuando el mundo no lo entiendo y la fe me está faltando, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios y como tú no hay otro Dios. Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios, por siempre lo serás. Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios, por siempre lo serás, lo serás. Cuando la tormenta arrecia y mis fuerzas desfallezcan, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Y cuando el mar embravece y mi corazón decrece, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios y como tú no hay otro Dios. Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios y por siempre lo serás. Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios y por siempre lo serás. Cuando canto esas notas altas, me gusta siempre dedicárselas a mi doctora,
que al escucharme cantar ahora se da cuenta que Dios ha hecho un milagro. Dios hace milagros. ¿Me va a ayudar a cantarlo? Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios, y por siempre lo serás. Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios, y por siempre lo serás. Lo serás. Si ese aplauso es para Jesús, déselo fuerte. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Es un privilegio poder compartir nuevamente este estudio de la palabra de Dios. Hoy nos encuentra de una manera diferente, particular, pero sin dudas que con un mismo sentir, que es conocer más sobre el Señor Jesucristo y aprender más de Él y aplicar más a nuestras vidas. Esta noche me toca seguir y continuar con uno de los milagros del Señor Jesucristo, pero antes me presento para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Gonzalo Escuaglia, soy de la iglesia allí en Pasaje Homero, en Dock Sud, y bueno, hoy me ha tocado la responsabilidad de seguir con esta serie. Así que vamos a ver, hoy nos toca el pasaje de Jesús sana a un paralítico. Y elegí el libro de Marcos para poder desarrollar este mensaje, porque me encanta cómo Marcos va a relatar este pasaje. Siempre pareciera que está en todos los detalles. Igualmente de un niño, cuando uno cuenta una historia, Marcos pareciera que se va asombrando con todo lo que va escuchando y da un énfasis en todos los milagros de Jesús que no se encuentra en los demás evangelios. Y para mí es algo que siempre desde chico me ha gustado, la forma en que Marcos relata cada uno de ellos. Vamos allí al libro de Marcos, capítulo 2, versículo 1. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaba de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Quiero enfocarme en algunos pequeños detalles y hacernos algunas preguntas que nos hagan cuestionar cómo están nuestras vidas, cómo está nuestra vida en estos tiempos. En primer lugar, me quiero centrar en el hogar. Fíjense en que dice el versículo 1: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. En primer lugar, quiero hablar sobre el hogar. ¿Qué se escucha en nuestra casa en estos días? ¿De qué hablamos? ¿De qué compartimos? Estamos en momentos complicados
a nivel global y en nuestro país también, y vemos todos los días al prender la radio, prender la computadora, el celular, lo primero que salta es el coronavirus, las víctimas, los enfermos, noticias de familiares, de amigos que van siendo afectados por esta enfermedad, la falta de trabajo, las necesidades que aumentan, y muchas veces nos pasamos todo el día hablando de esas cosas y el Señor pasa a un segundo plano. Si ya antes pasaba a veces a un segundo plano, imagínense en este tiempo. ¿De qué se habla en nuestra casa? Es importante que podamos aprovechar este tiempo para hablar más de Él, para hablar más de Él con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros familiares, aprovechar el tiempo para que podamos crecer, podamos leer más y dejar de pensar tanto en cosas negativas, sabiendo que el Señor es soberano, que el Señor permite todas las cosas con un propósito. Pero en segundo lugar, es que escuchan los demás de nuestro hogar. Aquí las personas estaban hablando que en un hogar, en una casa estaba Cristo. ¿Qué pueden decir aquellos que nos rodean? ¿Qué pueden decir nuestros vecinos? ¿Qué pueden decir nuestros familiares, nuestros amigos? Ven en nuestra casa a Cristo, ven en nuestras vidas, ven en nuestra forma de ser, ven en el ejemplo, en el testimonio de nuestra familia a Cristo. Esto debería ser algo importante en estos días, sabiendo que ante tanta necesidad las personas están en búsqueda de esperanza, en búsqueda de alguien que pueda llevar un mensaje de aliento en medio de tanta dificultad. Así que vemos allí en primer lugar el hogar, de qué estamos hablando y qué ven los demás. En segundo lugar, quiero ver nuestra responsabilidad que se va a manifestar en la fe de estos 4 muchachos. Fíjense, dice el versículo 2, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Fíjense, esta historia es tremenda, por eso me gusta cómo Marcos lo va relatando, porque va a ir dando algunos detalles. En primer lugar vimos el hogar. En una casa se estaba hablando de Cristo, y se estaba hablando de que Cristo estaba en una casa. Pero en segundo lugar vamos a ver la responsabilidad. ¿Cómo se manifiesta nuestra fe? En estos muchachos se manifestó de 4 maneras. En primer lugar, una fe sólida, creyendo que Jesús tenía el poder para actuar. A veces no queremos compartir del Evangelio porque cuando vemos a una persona decimos, no, ¿qué la va a salvar el Señor? ¿Qué puede hacer el Señor en esta vida? Ya está totalmente perdida. A veces oramos al Señor pidiendo por algo, pero realmente no tenemos mucha fe de que el Señor puede obrar en tal o cual circunstancia. ¿Cómo es nuestra fe? Es una fe sólida, una fe firme que cree en el poder del Señor, en que el Señor puede obrar. En segundo lugar, es una fe valiente. Estos muchachos tuvieron una fe totalmente valiente. No les importó qué era lo que los demás podían decir de lo que ellos podían hacer. No les importó para nada. Ellos fueron e hicieron lo que debían hacer. No estuvieron ahí esperando a que el Señor venga hacia el lugar. A veces entregamos un folleto y listo, y esperamos que el Señor haga la obra. Pero no nos acercamos a aquel que no conoce al Señor para conocer cómo está, cuál es su necesidad, sabiendo que su necesidad primordial es conocer al Señor. Pero acá hay una fe valiente, venció todo prejuicio, venció toda vergüenza, hizo lo que debían de hacer. Vemos también que esta fe no solamente fue sólida y valiente, sino que también fue una dinámica. No solo hizo lo que tenía que hacer, hizo todo lo que tenía que hacer. Buscó la manera de hacerlo. En estos tiempos a veces invitamos a alguien para que pueda estar
en Zoom con nosotros, que se pueda reunir en Zoom, que pueda acercarse, escuchar el mensaje y listo. A veces nos ha pasado personas que tienen problemas de internet, personas que por X u otro motivo no se pueden acercar. Pero estamos haciendo algo más. A veces vamos, llevamos un folleto, tiramos un folleto por abajo de la puerta y listo, nos quedamos con eso. Pero la fe de estos muchachos no solamente hizo lo que debían hacer, hicieron más. Hicieron lo imposible para que esta persona pueda tener un encuentro con Jesucristo. Estamos haciendo lo imposible para que aquellos que nos rodean puedan venir al encuentro con el Señor. Estas personas no se centraron en la dificultad. Fíjense que el versículo 2 dice, se juntaron muchos, así que seguramente había un montón de personas. Pero estos muchachos no se quedaron allí en el molde. La necesidad que tenía su amigo era apremiante, así que ellos hicieron lo que tenían que hacer. Y ellos miraron arriba. Si se hubieran quedado mirando las circunstancias o se hubieran quedado mirando a aquellos que estaban allí ocupando el lugar, se hubieran quedado y hubieran dicho, bueno, hasta acá llegamos, hicimos lo que pudimos. Pero cuando estas personas miraron hacia arriba, pudieron encontrar que había otra salida, que había otra manera de llegar al Maestro. ¿A dónde estamos mirando? A veces queremos hacer la obra del Señor con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias capacidades sin buscar la ayuda de Dios. Y necesitamos la ayuda de Dios, tanto para poder predicar el Evangelio, porque a veces tenemos un poco de vergüenza, a veces nos sentimos intimidados con las personas o con la situación, y también para hacer la obra del Señor. Necesitamos de esa fuerza, de ese poder que obra y opera en nosotros a través de su Espíritu. Pero esta fe, que no solamente fue una fe sólida, una fe firme, no solamente fue una fe valiente, sino que también, como habíamos visto, fue una fe dinámica. Y asimismo, esta fe también fue una fe empática. A veces no predicamos del Señor o no nos acercamos a una persona porque no podemos ponernos en su lugar. Y nos olvidamos que el Señor vino y tomó nuestro lugar. Queremos hablar del Señor, queremos muchas veces ocuparnos de las necesidades de otros, pero solamente por arriba. Dar algo para poder sentirnos bien y poder decir que hemos hecho algo. Pero una fe empática es una fe que se pone en el lugar del otro, que sufre con el que sufre, que se goza también cuando el otro está bien. Pero en este caso, estas personas sufrían por su amigo, que no podía caminar, que no podía compartir con ellos, lo que tal vez muchas veces habían intentado compartir. Así que esta fe empática hizo que estos amigos hicieran lo que tenían que hacer. Esta fe sin empatía es la que estaba faltando allí en el libro de Pablo, en la carta a los Corintios, donde dice en el versículo 26 del capítulo 12, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Esta fe empática para ver las necesidades de nuestros hermanos y para ver las necesidades de aquellos que necesitan conocer al Señor es la fe que necesitamos hoy. Una fe que se pone en el lugar del otro y que se duele de aquellos que no conocen al Señor. No hay nada más importante que podamos regalarle a alguien que no conoce al Señor, que es la salvación en Cristo. Podemos gastar todas nuestras energías en que se sientan bien, en que se sientan cómodos, pero eso no tiene relevancia eterna, no tiene una relevancia espiritual. Necesitamos tener esa empatía, ver esa necesidad real que tiene el hombre que no conoce a Dios. Pero también veo allí que necesitamos quitar lo que estorba. Estas personas cuando se acercaron allí al techo tuvieron que quitar. La palabra ahí dice, en el griego tiene que ver con demoler. Demolieron, tiraron abajo lo que estorba. ¿Qué estorba en nuestras vidas? ¿Qué hace que los demás no puedan ver al Señor Jesucristo? ¿Qué estorba en nuestras vidas? ¿Qué hace que no podamos acercar a otros a Cristo? ¿Qué ocupa nuestro lugar? ¿Qué ocupa el lugar de llevar el Evangelio? Estamos muchas veces en este tiempo ocupados en tantas cosas materiales que nos olvidamos lo real. Nos olvidamos que nuestros hermanos a veces padecen necesidades mientras nosotros estamos cómodos en nuestro hogar. Nos olvidamos que hay personas que tienen dolor por la pérdida
de un ser querido y decimos que vamos a orar y no nos tomamos ni un momento, ni un tiempo para poder hacerlo realmente. ¿Qué cosas estorban nuestra vida? ¿Qué cosas están estorbando para que las personas puedan ver a Cristo? No solamente reflejado en nuestras vidas, sino que también se puedan acercar a Él. Entonces vimos el hogar, vimos que necesitamos hablar del Señor en nuestro hogar, pasar más tiempo con Él, que las personas deben ver a Cristo en nuestro hogar. Necesitamos poner también esa fe en práctica, tomar esa responsabilidad de una fe que es empática, se pone en el lugar del otro, de una fe que es valiente, no le importa la vergüenza, de una fe que es dinámica, hace todo lo que tiene que hacer y más, no se queda allí observando, no se queda viendo el obstáculo o el problema, y también es una fe firme, sólida, que cree que el Señor puede obrar, que cree que el Señor puede alcanzar a aquel que está perdido. Pero vemos también en este lugar la autoridad. Dice el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Vemos en primer lugar allí la omnisciencia del Señor. Dice, al ver Jesús la fe de ellos. Solo Él puede ver si una fe es real y es genuina. Solo Él puede ver la necesidad interior. En el versículo 8 dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Solo Él conoce el corazón del ser humano. Él conoce lo profundo del hombre. Él conoce su necesidad más grande. Por eso Él conoce el corazón de una persona realmente arrepentida. Y lo primero que va a hacer, demostrando su autoridad, es perdonar sus pecados. Esa es la necesidad más grande. Aquí este hombre presenta tres necesidades. En primer lugar, su pecado, que es la necesidad más importante y es la primera que va a atender el Señor. A veces nos enfocamos en atender las necesidades de las personas, olvidándonos de la necesidad primera, y damos un montón de cosas sin decirle cuál es la condición en la que se encuentran, solamente generando una simpatía. Pero no es lo que el Señor nos muestra acá. Acá hay una realidad apremiante que tiene que ver con el alma. ¿De qué se puede gozar? ¿De qué se puede jactar el hombre si acumula un montón de riquezas? Dice Mateo, pero pierde su alma. De la misma manera podemos atender un montón de necesidades, pero si no atendemos la necesidad más importante, que es que conozcan a Cristo, estamos perdiendo el tiempo. Entonces el Señor, en primer lugar, va a ver allí a un hombre pecador y va a atender esa necesidad. Dice: tus pecados te son perdonados. Todo hombre necesita que sus pecados sean perdonados. Todo hombre necesita venir a Cristo para que sus pecados sean perdonados, para que su alma sea limpiada. Y esa fe que él podía ver en ellos era la fe de un hombre que creía. Una fe que estaba dispuesta a reconocer que era pecador. En segundo lugar, era un hombre que vino en una condición humillada. Esta persona era una persona que constantemente era humillada porque los maestros de la ley concordaban en que aquellos que tenían todos estos problemas físicos eran a causa de sus pecados o pecados de sus antepasados. Y esto en algunas ocasiones podía ser así, pero no era 100% real. Obviamente que todas las enfermedades, todas las cosas que suceden encuentran en el pecado su punto de partida. Pero acá no sabemos si era por su pecado o cuál era el problema. Pero sin duda es que había pecado en su corazón, como todo aquel que no conoce a Cristo. Entonces el Señor atiende la primera necesidad, el pecado. Por eso aquellos hombres que estaban allí decían: ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo puede hacer eso? O es Dios o es un blasfemo, y si es un blasfemo tiene que ser apedreado, porque solamente Dios puede perdonar los pecados. Y estaban en lo cierto, pero Jesús era Dios. Aquellas personas conocían muchísimo la ley, pero no podían ver por el pecado que quien estaba allí era el mismo Dios hecho hombre. Que el Señor va a sanar esa dolencia más grande que tiene el hombre, que es el pecado.
Y dice, fíjense, dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. En el libro de Mateo, en la misma historia, encontramos que antes les dice: ten ánimo, ten ánimo. Qué importante es esa palabra. Él está diciendo: ten ánimo, ten gozo, ten fuerzas. Y lo primero que hace para que esa persona pueda recobrar ese gozo, esas fuerzas, pueda volver a tener ánimo, es sanar sus pecados. Cuán importante es ello, más que toda dolencia física, que todo malestar físico, que todo problema que a nuestros ojos pueda ser el más grave o el más importante. Vemos también allí, seguimos más adelante, que no solamente Él tiene autoridad, sino también tiene poder. Dice: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Y conociendo luego Jesús, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. El Señor tiene no solamente la autoridad para sanar los pecados, sino también tiene el poder para hacerlo, y tiene el poder para sanar. Creemos en un Dios que puede hacer todo lo que Él quiera. Tenemos un Dios que no se limita a ejercer su poder. Tenemos un Dios que puede sanar. Tenemos un Dios que obra de acuerdo a las oraciones de sus escogidos. Tenemos un Dios que obra en milagros aún en este tiempo, pero todo lo hace de acuerdo a su voluntad. Todo lo hace de acuerdo a su divino conocimiento. Todo lo hace según lo que Él ha determinado. Y es en este poder en el cual también descansamos. Descansamos en el obrar del Señor. Pero aquí el Señor va a sanar a este hombre como evidencia de que Él era Dios. Aun cuando Él no lo hubiera sanado, hubiera seguido siendo Dios. Pero el Señor va a demostrar otra cosa que me parece relevante en este tiempo. Y es que el Señor se involucra en todas las necesidades del hombre. A veces, como creyentes, nos tomamos la responsabilidad, predicamos el Evangelio, alcanzamos a los vecinos que nos rodean en nuestra iglesia, en nuestro hogar, pero no nos ocupamos también de las demás necesidades. Y antes dije que la primera necesidad, la más importante en la cual se debe centrar el cristiano, es en que la persona conozca a Cristo, pero también se debe ocupar de las demás necesidades. Es lo que Santiago iba a insistir en, que si no podemos dejar a nuestros hermanos irse si hay una necesidad. No podemos decirle: bueno, que Dios te bendiga, y los despedimos. Debemos involucrarnos. Quien toma el camino del discípulo del Señor se va a involucrar en todas las cosas. El Señor se involucró en todas las necesidades, en la necesidad del alma y en la necesidad física también. ¿De qué manera nos estamos involucrando con aquellos que no conocen al Señor? Y una última pregunta que quiero dejarles esta noche, me la dejo para mí también. ¿Quién está esperando para que lo acerquemos a Cristo? ¿Quién está esperando? Tal vez en esta noche hay alguien que nos visita por primera vez, y quiero decirte que el Señor está allí esperando, que quien te invitó actuó como estos amigos. Te ha invitado para que vengas a resolver el problema más grande que podés tener. Tal vez tenés un montón de problemas, pero el problema más grande, dice Dios en su palabra, que tiene que ver con el pecado que nos separa de Dios. Y el Hijo de Dios vino a este mundo a morir por vos, a morir por mí, para que a través de esa sangre que se vertió en esa cruz, vos puedas recibir el perdón de tus pecados y puedas estar en una eternidad con Él. Puedas volver a esa comunión para la cual Él te ha creado y me ha creado a mí. Así que si en esta noche escuchaste este mensaje, quiero decirte que Dios quiere hacer el milagro más grande que hay en tu vida. El milagro de que sea llamado un hijo de Dios. Un día le preguntaron
a San Agustín de Hipona si él creía en los milagros, y él dijo: sí, creo en los milagros grandes y en los milagros pequeños. ¿Y cuál es el milagro grande? El milagro pequeño, le preguntan a San Agustín. Y él dice: el milagro pequeño es que, uno haga pasar un monte de un lugar a otro. Y entonces, ¿cuál es el milagro grande? Dice: que el Señor me haya salvado a mí, siendo yo un vil pecador. Ese es el milagro más grande y es el milagro que Dios quiere hacer en tu vida. Así que agradezco por este tiempo, espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y que podamos una vez más reordenar las prioridades en nuestro hogar, la prioridad con nuestra responsabilidad, las prioridades en cuanto a lo que debemos hacer con las otras personas, el tiempo en que debemos ocuparlo con las otras personas. Pero también sea un momento de mirar al Señor para ver su autoridad, para confiar en su autoridad, en lo que Él ha determinado, y también para confiar en su poder. Que Dios bendiga su palabra. Es un gusto, nos estamos viendo. Hermanos, llegamos al final de la reunión de este día miércoles. Hemos aprendido y conocido, ¿sí?, un milagro más de nuestro Señor Jesús, aunque quizás ya lo habíamos escuchado antes, pero el Señor sí habla vez tras vez cuando nosotros abrimos su palabra. Así que estamos felices de haber podido compartir este tiempo. ¿Qué nos queda? Primero, nos vamos a encontrar el próximo domingo, si Dios quiere, a las 11 horas, ¿sí?, por este mismo medio, en donde sin duda vamos a también compartir un hermoso tiempo en comunión. Nos vamos a despedir sin antes aprovechar para saludar en el día de hoy, miércoles 22 de julio, a dos queridas hermanas, ¿sí? Una es Tania y otra es Francesca, que están cumpliendo años. Así que les mandamos un saludo muy grande a las dos, deseando que el Señor les bendiga en este año que Él les regala. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga y nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo. Chau.